Buenos días, chicos. Les voy a colocar en pantalla la práctica. Les recuerdo que ya tenemos el formato de la tabla y el formato de la hoja. Si les hace falta complementar algo, ahorita en estos minutitos en lo que iniciamos, por favor revisen su práctica. Vamos a trabajar con la práctica 8. Les comparto pantalla. Ya deben de tener el formato de la tabla y la configuración de la página es hoja tamaño carta horizontal. Y recuerden que aquí en la sección de configurar, en ajustar, en la sección que dice sin escalado debe de estar ajustar hoja en una página. Revisen por favor si les hacen falta elementos, complementenlos, ya debe de estar configurada la página con los mismos márgenes y datos del encabezado.
Nuevamente, buenos días a todos. Bienvenidos. Espero que hayan tenido la oportunidad de descansar. Vamos a retomar las actividades. Tenemos en la pantalla la práctica 8. Ya la estuvimos trabajando en la clase anterior. Establecimos el formato de la tabla, algunas alineaciones, como es en esta sección, que se pueden manejar en esta aplicación. También hicimos lo de calcular el promedio final, una función promedio, y establecimos la referencia de la hoja, que es tamaño carta horizontal, con encabezado y título. Vamos a retomar esta misma práctica. Antes de continuar, les comparto la pantalla. Y nuevamente vamos a ver el tema de funciones. En este caso tengo este ejemplo en donde tengo las celdas desde A1 hasta A30 con una serie de datos, ¿sí? Recuerden que para realizar una función, si tomamos el tema de funciones, lo primero que necesito, bueno, es mi signo igual, después el nombre de la función y el argumento, ¿sí? Aquí en la sección del argumento es en dónde voy a aplicar o en qué celdas se va a aplicar la función que tenemos establecida. Para promedio, aquí me indica que tengo los datos almacenados desde A1 hasta, recuerden que los dos puntos, es todas las celdas, ¿sí? Hasta A3. Entonces tengo aquí todo este grupo de celdas, me dice que es desde A1, ¿sí? Hasta A3. Todas las celdas. En esta misma, o más bien dicho, con este mismo ejemplo, en la parte inferior, indico que voy a obtener nuevamente el promedio, pero ahora, observen que es coma, puede ser coma o punto y coma, de las celdas A1 y A3, ¿sí? De la celda A1 y la celda A3. Entonces, para este segundo resultado, o más bien dicho, para esta segunda propuesta, ¿cuál sería el resultado que tenemos aquí? Tengo la opción A, B, C o D. Para esta segunda propuesta, ¿cuál sería el resultado? ¿Es 30? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Para esta sección, el resultado es 30. ¿Qué estamos haciendo? Sumando 20 más 40 dividido entre 2, ¿sí? 20 más 40 y todo esto dividido entre 2 y me da 30. En cambio aquí arriba, ¿cuántas celdas estamos sumando? ¿Cuántas celdas, chicos? ¿No oigo? Las vas a dividir entre 30, bueno, que son los números de datos. Ajá, exactamente. Estamos sumando, sí, gracias, Elías. Estamos sumando aquí 30 celdas, son 30 celdas, ¿sí? Y las estamos dividiendo entre 30.
¿Cuál sería el resultado de los 4 posibles que tenemos? Ya vimos que el A, es para la segunda opción, ¿no? Aquí sería el resultado. Lógicamente B es la suma de todas las celdas. Tenemos las siguientes 2 opciones. ¿Cuál sería? ¿El resultado cuál sería? No lo tienen que hacer, nada más analicen. 48.5. Efectivamente, ¿sí? Es 48.5. Aquí el resultado sería el C. Entonces, nuevamente, debo de trabajar con el nombre de la función y el argumento. En este caso, para promedio, es seleccionar las celdas que voy a sumar y a dividir. Ese es el promedio, lo hacen automático. Vamos a tener cuidado siempre a la hora de seleccionar los 2 puntos o la coma o punto y coma, porque es muy diferente sumar y dividir 30 celdas a sumar y dividir solo 2 celdas. Bien. Continuamos con el mismo ejemplo y vamos a ver la función suma, ¿sí? La función suma, aquí de repente se me pierden en la referencia de la función suma. La función suma me va a servir para sumar muchas celdas, ¿sí? En este caso, nuevamente iniciamos con el nombre de la función y la referencia de las celdas que se van a sumar. Aquí se están sumando las 30 celdas y ya habíamos dicho que el resultado es el inciso B, ¿sí? Vamos a tener cuidado cuando utilizamos las funciones. Si yo quiero sumar 2 celdas, que sería el otro ejemplo, si voy a utilizar una función, en este caso suma, ¿sí? Sería sumar la celda A1, coma o punto y coma, A3. Esta sería la manera correcta de representarlo con función, pero si yo voy a sumar 2 celdas, pues las sumo de manera directa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tenga muchas celdas por sumar, entonces voy a utilizar la función suma. Si tengo poquitas celdas, pues con una operación básica de suma lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer, observen, es que tenga mi función y realice yo este argumento. Esto que acabo de escribir es incorrecto. Aunque Excel les dé el resultado, en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? En esta sección. La suma nada más de 2 números. Estamos haciendo la suma de 2 números, pero ¿qué estamos haciendo? En la estructura. Si lo escribo así, está incorrectamente propuesto. ¿Por qué? Porque si es una operación normal no se debe de poner suma, solo es cuando son varios. Estamos mezclando aquí 2 elementos. Estoy mezclando la función suma, porque la estoy colocando,
y estoy mezclando la operación suma. Observen aquí cómo está, si yo lo quiero hacer, si tengo dos celdas y lo quiero hacer con función. Bueno, pues ok, correcto. Pero al momento de yo poner el signo de más, estoy mezclando la función con la operación. Entonces vamos a tener cuidado. Aunque Excel les muestre el resultado, este planteamiento que tenemos aquí es incorrecto, ¿sí? No debemos mezclar suma o la función, no debemos mezclar la función con la operación. Les pasa mucho también cuando tenemos la operación de multiplicación, ¿sí? Si yo quiero hacer una operación de multiplicación, entonces empezamos igual. Recuerden que la operación de multiplicación es B1 asterisco B7, por ejemplo. Y la multiplicación es el producto, la función para multiplicar se llama producto. Producto B1, coma, o punto y coma, B7. ¿Sí? Esta es la función para multiplicar, ¿sí? Y la estructura sería esta. Este sería el planteamiento correcto, ¿sí? Este sería el planteamiento correcto. Si ustedes me dicen que van a hacer una multiplicación y empiezan por la referencia de la función y luego ponen B1 y colocan asterisco B7, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de colocar este elemento me está indicando que no distinguen entre una función y una operación. Ustedes realizan esta acción en cada una de las funciones, es un planteamiento incorrecto, ¿sí? Entonces, revisen qué es lo que tienen que hacer, si van a utilizar una función de manera correcta o si van a utilizar una fórmula, ¿sí? Probablemente aquí en producto pues me sea más fácil utilizar una fórmula o escribo menos elementos. Son válidas las dos, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que hacer una función o tengo que hacer una operación? Lo que no puedo hacer es mezclar dos elementos, que sería una función con una operación. Esto es lo que no puedo hacer, ¿sí? Esto de las funciones ya lo estuvimos trabajando desde la clase pasada. Vamos a ver ahora la actividad de hoy, ¿sí? Vamos a ver la función contar.si, es la que vamos a utilizar en nuestra práctica. Recuerdo que si nos desconectamos, nos volvemos a conectar en el mismo link. Para la función contar.si, nuevamente iniciamos con nuestro signo igual, ¿sí? Iniciamos con el signo igual, el nombre de la función. Les recuerdo que no hay espacios en blanco, todo va de corrido. La función se llama contar.si. Aquí el argumento está formado de dos partes. Primero necesito el rango de datos, ¿sí?
y después establecer el criterio. Este criterio va a afectar, o sea, lo que yo coloque aquí como criterio, va a afectar al rango de datos, ¿sí? El rango de datos es un grupo de celdas. Y en ese grupo de celdas yo quiero que busque determinada cosa, un criterio. Este criterio puede ser un número, puede ser un texto, puede ser una comparación o puede ser el contenido de otra celda. Tenemos aquí varios ejemplos. ¿Sí? Este criterio yo lo voy a definir. El rango yo lo voy a seleccionar, el rango de celdas de donde voy a ir a buscar un elemento específico. El resultado de contar puntos sí me va a indicar cuántos elementos coinciden con el criterio. ¿Sí? Chequen bien, ahí lo tienen en sus notas, en su cuaderno. Vamos a ver un ejemplo. Me dice contar puntos sí, iniciamos paréntesis. Vamos a dar un rango vertical. Por favor, auxílienme con un rango vertical. De A1 a 15, maestra. A1. ¿Qué pongo? Punto y coma, coma, 2 puntos. 2 puntos. 2 puntos, ¿sí? A1 a 15. Nuevamente pongo coma. Recuerden que este separador lo tienen ustedes que ubicar en la banderita que sale como referencia para estructurar la función. Eso es muy importante. Para unas máquinas es coma, para otras máquinas es punto y coma. Ya tengo mi rango. Desde A1 hasta A15 voy a ir a buscar el número 100. ¿Sí? Cierro mi paréntesis. Y el resultado me va a dar de todas estas celdas en dónde está almacenado este dato número. ¿Sí? El resultado es el total de celdas en donde aparece el dato 100. Ese sería un ejemplo. Bien, vamos con un siguiente ejemplo. Nuevamente, por favor, auxílienme con un rango horizontal. El rango vertical es el que se encuentra en una misma columna. El rango horizontal es el que se localiza en una misma fila. Denme un ejemplo de rango horizontal, por favor. Sería A1, M1, maestra. Sí. A1, 2 puntos. Sí, maestra. 2 puntos. M1. ¿Sí? Nuevamente, coma. Ya tengo mi rango. Voy a seleccionar todas estas celdas para buscar un texto. ¿Sí? Vean aquí es muy importante que observen. Cuando va a ser texto, lo debo de escribir entre comillas. Ah, bueno, pues si dice el texto aprobado, ¿sí? Y cierro. Este elemento que acabo de escribir aquí es el que va a ir a buscar a estas celdas. Pero como es una etiqueta, es texto, debe de ir entre comillas. Los números, observen aquí que los números no llevan, aquí en esta sección, no llevan comillas. El dato numérico lo escribo de manera directa.
El texto sí le tengo que colocar comillas, si no, no lo busca. También debemos de tener cuidado a la hora de escribir. Si el texto que yo estoy utilizando en mi tabla está acentuado, lo debo de acentuar. No importa que sean mayúsculas o minúsculas, los acentos sí los diferencian. Si yo voy a buscar un texto que está acentuado y aquí lo escribo sin acento, me va a devolver 0, porque no lo encuentra. ¿Sí? Bien. Entonces ya tenemos un ejemplo de contar el número de celdas, ¿sí?, que tienen un dato numérico. Ya tenemos un ejemplo de contar en el número de celdas que tengan una determinada etiqueta o texto. Vamos a los siguientes, al siguiente ejemplo, que es trabajar con comparación, ¿sí? Ya teníamos manejada, vienen ahí en sus apuntes, viene la tabla de comparación, ¿sí? Cuando yo hablo de comparación, es que voy a comparar un elemento con otro utilizando los operadores de comparación. Y ahí los tengo, son el signo igual, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual o diferente de, ¿sí? Esos son los elementos que voy a comparar. Entonces, utilizando los signos de comparación, ¿sí?, ya vimos cuáles son los signos de comparación. Por favor, auxílienme con un rango. Vamos a escribir un rango, pero ahora rectangular. Si el vertical está en una misma columna, el horizontal está en una misma fila, el rectangular tiene varias filas y columnas. ¿Cuál sería el ejemplo? A1 a M28. Okay. A1, 2 puntos, M28. ¿Sí? Este sería mi grupo de celdas en donde voy a ir a buscar, chequen bien, para la comparación, nuevamente tenemos las comillas, ¿sí? Comillas. Quiero que me busque todos esos datos que sean mayores o iguales a 20. ¿Sí? Puede ser mayor de 20, igual a 20, menor de 20. ¿Cómo quiero establecer la comparación? Esa es una comparación, ¿sí? O inclusive puedo definir que en lugar del 20 sea específicamente el dato de una celda, ¿sí? Sea mayor o igual a B1, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando voy a comparar, voy a utilizar los signos de comparación y voy a establecer, puede ser un dato numérico, ¿sí?, en donde voy a definir si es mayor que, menor que, diferente de, mayor o igual a, etc. ¿Sí? Nos vamos al siguiente ejemplo. Para este ejemplo, tengo aquí esta tabla. Voy a colocar la tabla, ¿sí? Tengo una serie de datos. Tengo información de diferentes datos numéricos y también tengo
ahí en algunas celdas la palabra nulo, ¿sí? Bien, entonces, tomando como referencia esta tabla, es desde el rango de celdas. Les recuerdo que para definir el rango, en este caso para esta tabla, es desde A1 hasta D30. Ese sería mi rango, ¿sí? Entonces, me dice que el grupo de celdas, de donde voy a ir a contar, es desde A1, 2 puntos, de 30, ese es mi grupo de celdas, de acuerdo al esquema que tenemos ahí, ¿sí? Y le digo que busque de 50. ¿Qué le estoy diciendo al sistema que haga? Que busca la celda B50. Sí, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué dato me va a buscar? ¿Me escuché? ¿Va a mostrar el contenido? Sí, ¿cuál es el contenido? No tiene información. ¿Cuál es el contenido de B50? De esa tabla, ¿cuál es el contenido de B50? No tiene información. Efectivamente, chicos, la tabla termina en 30 y B50 no tiene información, entonces voy a poner que me busque el contenido